La propuesta para el crecimiento económico del candidato del PRI Partido Verde, Enrique Peña Nieto, se basa en 10 puntos. Entre ellos destacan la reforma energética y fiscal, la estabilidad macroeconómica, el turismo y apoyo al campo. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder el diputado Ildefonso Guajardo. Él es coordinador de vinculación empresarial de la campaña de Enrique Peña Nieto. Ildefonso, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tu invitación, Ezra. Al contrario, Ildefonso, ¿qué es lo que plantea como eje central de la propuesta de Peña Nieto a partir de lo que podríamos llamar las necesidades que tiene hoy México de crecer y crecer rápido? Sin duda, como tú lo recordarás, él hace un planteamiento desde el arranque de su campaña en los 5 compromisos fundamentales para México, y justamente el tercer compromiso es el del crecimiento económico. Plantea la posibilidad de la necesidad del país de crecer 3 veces más de lo que ha venido creciendo en los últimos 10 años, y justamente tú lo asocias en esta introducción que haces a sus 10 acciones fundamentales dentro de este proceso. Muchas de ellas son acciones transversales que deben de ser obviamente básicas, o sea, la competencia económica, las reformas necesarias, la apertura del sector energético, como tú ya hiciste referencia a ellas. Pero yo te agregaría que aparte de esa definición hay una que más que cruzar transversalmente es para definir posicionamientos estratégicos dentro de lo que sean políticas sectoriales. O sea, que parte del reconocimiento de que en este país hay una ausencia de política industrial, que tenemos que replantearla dentro de lo que es el objetivo. Tú recordarás, al inicio de esta campaña, el 23 de abril, estableció el candidato un consejo consultivo para el crecimiento económico y el empleo, un consejo empresarial, donde parte del reconocimiento que lo que se requiere es restablecer la alianza con los empresarios de México para poder crear empleos. El reconocimiento de que los gobiernos no crean empleos, crean condiciones para poder generar esos empleos. Y hemos establecido una serie de acciones con sectores estratégicos de la economía mexicana para hacer planteamientos de política pública que nos ayuden a definir claramente qué tenemos que hacer en cada sector para poder potencializar su crecimiento. En estos mes y medio de campaña, casi 2 meses de campaña, nos hemos reunido con sectores de las telecomunicaciones. Por ejemplo, en Jalisco nos reunimos con todo el sector textilero de toda la República. En Hidalgo nos reunimos igualmente, vamos a tener una reunión con el sector pesquero, que es un sector que ha estado totalmente alejado de una definición de acción de política pública estratégica, en donde su desarticulación ha tenido consecuencias graves, y vamos a tener una reunión ampliada con los acuicultores, los pescadores, la parte social del sector estratégico, y la idea es redefinir una serie de acciones para restablecer políticas públicas. En los pilares fundamentales de la reconducción de una política, por así decirlo, industrial en su contexto ampliado, pues está restablecer las condiciones del sector financiero, está reorientar la vinculación de lo que es la investigación científica y tecnológica y el sector empresarial, obviamente como un elemento fundamental, y está la responsabilidad misma del sector público de ser más eficiente. Cuando hablamos de una reforma hacendaria que está perfectamente definida en la plataforma del licenciado Peña Nieto, también estamos hablando de una eficiencia en el gasto público. De las propuestas que ha estado ofreciendo el candidato Peña Nieto, hay una, por ejemplo, donde se habla de esta reforma hacendaria, pensada muy cercano al cambio que hay en materia de seguridad social, es decir, estamos acarreando un déficit, independientemente de la eficiencia del gasto, sí está siendo un gasto muy grande, ya no lo estamos pudiendo financiar. Entonces, ¿en qué dirección iría esta reforma hacendaria? Y lo mismo en materia de la reforma energética. Si quieres, tomo el último punto, que es el de la reforma energética. Aquí el planteamiento de mi candidato ha sido, yo creo que muy claro, en el sentido de decir, no se trata de privatizar en sí Pemex o de vender los activos de la nación, sino se trata de abrir al sector petrolero a la inversión privada en áreas estratégicas, desde refinación, exploración y todos los campos donde hoy la reforma que se hizo hace un par de años no alcanza lo suficiente para poder lograr esa apertura como la requeriría Pemex. Y el modelo que ponemos claramente como paradigma es el modelo brasileño. ¿Por qué? Pues porque en Brasil llegó un líder de izquierda con una mentalidad bastante clara y pudo posicionar a Petrobras en el mercado internacional de una manera inteligente y poder generar los recursos necesarios que en este sentido nos permita, con la entrada de capital privado, poder volver a retomar la conducción del recurso público que hoy se está dedicando pobremente a algunas inversiones para poderlo llevar a áreas estratégicas que me van al segundo planteamiento que tú me haces. El principal promotor de la informalidad es el gobierno.
al bifurcar dos tipos de atención. La atención que se establece a través del sector formal con Infonavit, IMSS, ISSSTE, etcétera, y la parte que se abre con derechos como acceso al seguro popular, etcétera, que lo que nos lleva es que al ciudadano, al enfrentar esas dos opciones, prefiere tomar la opción de este tipo de servicios que obtiene a través de su compra directa o contribución mínima directa, y de esta manera estamos propiciando nosotros mismos esa bifurcación. El candidato establece una serie de derechos básicos en este contexto, donde está considerando el derecho al desempleo, donde está considerando el seguro para madres solteras, donde está considerando una serie de elementos, donde la idea es hacer confluir a los dos sistemas para un sistema de derechos generales. De cómo esto está ligado a la reforma hacendaria, hay 5 planteamientos que seguramente tú ya los has revisado, Macario, en ese sentido, y es: primero, la ampliación de la base. O sea, sabemos que mínimo 1/4 parte de los contribuyentes de este país no están dentro del sistema tributario, y hay que hacer un gran esfuerzo por realmente incluirlos. El sistema de simplificación, hay una propuesta muy concreta dentro de este esquema para poder unificar los impuestos, el IETU y el ISR dentro de este proceso. El sistema de las cargas tributarias entre los diferentes niveles de gobierno, donde lamentablemente el federalismo fiscal no ha podido aterrizar y seguimos teniendo una generación al 90% de los ingresos en contribuciones federales, y los pocos impuestos que se cobran en las entidades locales están mal cobrados y realmente son ineficientes. Y la otra parte, que es el combate a las exenciones dentro del ISR, que le están haciendo un boquete de 4 puntos al producto interno bruto, de nivel de Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces la idea es hacer ese tipo de acciones para poder restablecer dentro de esta reforma el financiamiento de lo que realmente se necesita para contribuir. Y la otra cosa es: tú no le puedes pedir a nadie que contribuya sin transparentemente decirles a dónde va el gasto que estás tú recaudando, porque estamos en una situación donde el contribuyente, realmente parte del que el contribuyente no paga o le saca la vuelta a la autoridad fiscal, es porque hay poco compromiso y poca credibilidad sobre el uso del gasto público. Desafortunadamente, del 2009 a la fecha, muchos países han empezado a tomar medidas, pues, entre proteccionistas y de subsidios, y México en ese contexto, y específicamente el sector empresarial mexicano, dice: no nos cierres, pero protégenos, compadre. ¿Cuál es la posición en materia de comercio exterior? ¿Vamos a seguir en este contexto? Es que los empresarios están diciendo: no estamos pidiendo proteccionismo. Lo que estamos pidiendo es que el gobierno nos garantice condiciones de juego parejas, porque estamos en desventaja con otros competidores internacionales. La estrategia de globalización y de inserción inteligente al comercio internacional es correcta, pero el problema es que nos estás llevando con una mano torcida, con el pie amarrado, a competir en un terreno donde los otros están corriendo, porque no nos estás dando las condiciones que necesitamos para hacerlo. ¿Cuáles son esas condiciones? Competitividad en los precios de los energéticos, una política fiscal acorde a las condiciones internacionales en las que están compitiendo, y sobre todo, y es un caso claro que lo repiten los empresarios, es decir, ¿cómo es posible que tienes empresas líderes que han sabido adaptarse a la competencia global, como algunos textileros que están exportando, porque se modernizaron, porque innovaron, pero resulta que en el mercado interno no pueden competir, porque de repente estamos a la merced del contrabando, de la triangulación, de la subvaluación, donde estamos inundando el mercado nacional de productos que ilegalmente o con competencia desleal, porque están subsidiados en sus países, están comiéndoles el mercado interno. Hay 2 caminos fundamentales: restablecer el Estado de Derecho en las fronteras y cuidar todo el esquema de los golpes bajos a través de la ilegalidad, y el otro es la reforma a la Ley de Comercio Exterior, donde requieres una unidad de prácticas comerciales internacionales que esté robustecida y que realmente pueda hacer las investigaciones antidumping y de subsidios que le den un escudo a la industria nacional frente a competencia desleal. ¿Cómo hacerle para que los gobernadores pues realmente se preocupen por administrar adecuadamente el dinero y que empiecen a recaudar ellos también, ¿no? Pues digo, de alguna manera, de manera diplomática, en tu término adecuadamente estás tocando el tema de corrupción, y que es un tema que hay que ponerlo en la mesa. No ha estado exento ningún color partidista dentro de los escándalos que ha habido en ese tema. Y yo creo que la responsabilidad debe ser enfrentada de forma directa. Ayer nuestro candidato hizo un posicionamiento público de un manifiesto para una presidencia democrática, donde retoma su compromiso para establecer una Comisión Nacional Anticorrupción en México. Y ahí establece claramente que el nombramiento del titular de esa Comisión Anticorrupción en México debe de ser por 2/3 partes, o sea, mayoría calificada del Senado de la República.
Y la idea es fundamentalmente que pueda tener investigaciones de los 3 niveles de gobierno. Uno de los males que este país tiene que combatir de tajo es la corrupción. O sea, la corrupción no solo es ineficiente, sino es inmoral. O sea, no es posible que haya niños en este país que se puedan morir por la falta de un medicamento simplemente porque un tercero se está ganando un 20% en las facturas de medicina. Eso es inmoral y eso se tiene que combatir de tajo. La competencia en telecomunicaciones, esto representa enfrentar poderes como en otras áreas donde hay concentración o monopolios. ¿Cómo se le hace para enfrentar estos poderes? Al tocarme el privilegio de presidir la Comisión de Economía, fuimos la comisión fundamental para poder procesar las reformas en materia de competencia económica. Yo creo que las reformas que logramos transitar casi por consenso en la Cámara reflejan por primera vez en la historia de la competencia en México, después de que fue creada la Comisión en el 92, pues un verdadero esfuerzo. Entonces, esta reforma es la primera reforma que realmente lleva a estándares internacionales la sanción, la capacidad de investigación, el uso de la fuerza pública y una serie de elementos fundamentales. ¿Qué es lo que está pendiente y es parte del posicionamiento público que está teniendo mi candidato? Es el 39, o sea, cómo se resuelven los recursos de reconsideración. Quedó pendiente para transitarlo, de que no sea la misma comisión como un elemento de equilibrio de poderes, poderlo llevar a tribunales. Y mi candidato está claramente estableciendo su compromiso por crear tribunales especializados en materia económica dentro de este proceso para poder resolver en forma directa y sin recurrencia eterna a amparos y a recovecos judiciales. Tuvimos el jueves de la semana pasada en Jalisco una reunión con todos los grandes jugadores del sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información, y ahí quedó claramente establecido el compromiso de nuestro candidato en materia de darle el marco necesario para que la competencia en este país sea una premisa fundamental. Los obstáculos para ello resueltos. No es fácil que estos grandes poderes lo entiendan, pero yo creo que finalmente es lo que le da estabilidad y posibilidades y viabilidad del país en el largo plazo. Ildefonso Guajardo, coordinador de vínculos con los empresarios de la campaña de Enrique Peña Nieto, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Ezra. Gracias, Macario. Gracias, Ernesto. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder.